Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de microeconomía. En la anterior clase habíamos terminado las relaciones que habían entre, para recordar un poquito, habíamos terminado la relación que había entre las cantidades demandadas del bien X con cada uno de los factores, ¿no es cierto? También habíamos realizado la demanda colectiva o de mercado, ¿sí? Habíamos graficado la demanda colectiva cuando los consumidores son idénticos y también cuando los consumidores son diferentes. Ahí habíamos quedado, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que tenemos que ver para terminar la primera parte del análisis de la demanda en lo que respecta a lo básico, ahora nos tocaría determinar los cambios en la cantidad demandada de X y cambios en la demanda del bien X, en la demanda del bien X. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo se produce un cambio en la cantidad demandada y cuándo se produce un cambio en la demanda? Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué? De los cambios en una de las variables de la demanda, que es la variable dependiente, ¿no? La cantidad demandada de X es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el precio es la variable independiente, ¿no? ¿Y qué es la demanda? La demanda es una de las fuerzas del mercado, porque el mercado tiene dos fuerzas, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces la demanda es una de las dos fuerzas del mercado. Entonces de eso estamos hablando. Entonces primeramente vamos a ver cambio en la cantidad demandada de X, ¿ok? En la cantidad demandada de X. Y eso ya lo sabemos, pero no está de más volverlo a repasar. ¿Cuándo existe un cambio en la cantidad demandada de X? Existe un cambio en la cantidad demandada de X solo cuando cambia el precio, ¿no es cierto? El precio del bien en cuestión, el precio del bien X en este caso. Y los demás factores permanecen constantes. Es decir, los demás factores, es decir, ingreso, precio de otro bien, gusto y preferencia, no generan un cambio en la cantidad demandada. Por lo tanto, existe un cambio en la cantidad demandada ¿cuándo? Y lo representamos así. Q de sub X en función de P sub X por M y GP, ¿no es cierto? Ahí está la función de demanda. ¿Cuándo va a cambiar la cantidad demandada? Solo cuando cambia el precio. Porque los demás factores no hacen cambiar a la cantidad demandada, ¿no? Entonces, por eso pongo la demanda, existe un cambio en la cantidad demandada solo cuando cambia el precio y los demás factores permanecen constantes o ceteris paribus. Si hacemos una representación gráfica, P sub X, cantidad demandada de X, y tenemos aquí nuestra curvita de demanda. Esa es nuestra demanda del bien X, ¿no? Cualquiera.
Si los consumidores del bien X consumen por decir 12 unidades del bien X, por decir cualquier cosa, y el precio es 3, perdón, el precio es 3 pesos por unidad, 3 pesos por unidad. Ahí los consumidores, cuando el precio es 3, consumen 2 unidades, cada consumidor. Si, por ejemplo, aumenta el precio a 4, por decir cualquier cosa, ¿qué van a hacer los consumidores? Van a consumir de repente solamente 10 unidades. Sube el precio, disminuye la cantidad demandada del bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido un cambio en el precio, por lo tanto, ha cambiado la cantidad demandada. Y eso sucede. Entonces, fíjense, ¿cuándo ha habido un cambio en la cantidad demandada? Solo cuando cambia el precio del bien en cuestión y los demás factores permanecen constantes. Gráficamente, un cambio en la demanda, en la cantidad demandada, se expresa a través de un movimiento a otro, de un punto a otro, sobre la misma curva de demanda, ¿cierto? Pero la demanda es la misma, no se desplaza. Eso es un cambio en la cantidad demandada. En el próximo video vemos el caso 2, que es cambio en la demanda, en la fuerza del mercado.